Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida de nuevo al Forum Europa, que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy clausuramos las actividades de un curso que ha resultado muy intenso y lo hacemos con el presidente de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid, CEIM, don Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, al que va a presentar don Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles. Queridos Antonio y Juan Pablo, la tribuna es vuestra. Bueno, buenos días. Presidente del Senado, presidente del Congreso, o al revés, ministros, autoridades, queridos amigos. La verdad es que me llamó Juan Pablo para que lo presentase. La verdad es que me hizo ilusión. Yo a Juan Pablo lo conozco hace muchos años, cuando era presidente de los jóvenes empresarios. Yo siempre he sido muy forofo de los jóvenes empresarios porque es los jóvenes empresarios colaborando de verdad, sin ningunas ganas de estar en ningún consejo, sino simplemente por este compañerismo entre todos. Yo sigo de vez en cuando yendo a contar mis historias y la verdad es que me lo paso francamente bien. Yo creo que presentar a Juan Pablo aquí, yo creo que sobro. Voy a ser lo más breve posible. Juan Pablo es un empresario de raza, presidente de la Comunidad de Madrid, que no lo había nombrado porque no lo había visto, sabía que venía, perdón. Bueno, un empresario de raza que se ha hecho a sí mismo, que ha venido de abajo arriba, y yo creo que en este momento tiene una gran responsabilidad dentro del CEIM. Yo creo que esta crisis, mal llamada crisis, yo creo que es un cambio de ciclo donde todos nos tenemos que mover. Yo creo que estamos en una crisis global, pero más moral que otra cosa, política, empresarial, sindicatos, un montón de gente en el paro. Y yo creo que los empresarios tenemos la responsabilidad de ser capaces de sacar a la gente del paro. Y esto pedimos a los políticos, a todos los agentes sociales, que colaboremos entre todos. Yo creo que la política que se ha hecho hasta ahora no va a ser posible porque el mundo ha cambiado, la globalización nos ha cambiado de forma radical y creo que Juan Pablo reúne las condiciones de diálogo, de no estar en un sistema clásico. Si yo he visto un poco sus actuaciones, de una empresa que conoce bien cómo funciona todo. Y creo que ya no cabe el café con leche para todo el mundo. Yo creo que hay que hacer políticas muy concretas en todos los campos. Los empresarios tenemos que salir fuera, nosotros estamos saliendo fuera. Y poco más. Yo creo que lo que nos tiene que contar realmente es Juan Pablo, lo que quiere contar. Yo creo que a los que elegiste, que les doy la enhorabuena por tener un presidente como el que tenemos en este momento en el CEIM. Y nada, el micrófono es tuyo y esperamos nos cuentes todo lo que nos tienes que contar. Muchas gracias. Presidente del Congreso de los Diputados, presidente del Senado, presidenta de la Comunidad de Madrid, ministra de Empleo y Seguridad Social, ministro de Asuntos Exteriores, delegada del Gobierno, presidente del Consejo de Estado, secretario de Estado de Administraciones Públicas, secretario de Estado de Comercio, secretario de Estado de Deporte, consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, expresidente de la Comunidad de Madrid, señor Leguina, portavoz socialista de la Asamblea de Madrid, señor Gabilondo, presidente de la COE, querido Juan, presidente de CEPIME, querido Antonio, presidente de la Cámara, querido Arturo, secretarios generales de UGT, Carmelo, y de Comisiones Obreras, Jaime, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidente de honor de CEIM y vicepresidentes de CEIM, alcaldes, diputados, senadores, rectores, personal de deporte que hoy nos acompañan. Hoy está con nosotros el campeón del mundo de patinaje, de bádminton, el excampeón de gimnasia rítmica del mundo y de waterpolo, sociedad civil, actores, medios de comunicación. Por cierto, quiero transmitir a los representantes de medios de comunicación nuestra solidaridad. Esperamos que los tres colegas de ustedes regresen muy rápido. Es una prueba de que
Hay trabajos especialmente duros y difíciles y, por tanto, vaya por delante el apoyo y la solidaridad de CEIM y, como digo, esperamos que regresen rápido a su casa. Miembros de la Junta Directiva de CEIM, autoridades empresarias y empresarios. Me han pedido del Ayuntamiento de Madrid, tanto la alcaldesa, que me ha llamado, la presidenta, expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el señor Carmona, del Partido Socialista, y Begoña Villací, de Ciudadanos, que les transmita que les era imposible estar hoy aquí porque tienen su primer pleno a las 9 de la mañana, ha coincidido con este acto, y no querían faltar a clase su primer día. Por tanto, les agradezco que hayan hecho lo posible por venir, pero no ha podido ser. Dicen que un día estaba Onassis en un restaurante en Nueva York y junto a él, en un restaurante muy conocido, estaba un pequeño empresario comiendo con un cliente, era un instalador de calefacciones, ¿no? En ese momento Onassis se va al cuarto de baño y el pequeño empresario sale corriendo detrás de él y cuando está con él en el cuarto de baño le dice: mire, señor Onassis, soy un pequeño empresario, estoy con un cliente mío importantísimo y querría pedirle un favor. Si no le importa, cuando salga me saluda por mi nombre, me llamo Smith y así mi cliente va a pensar que soy un tipo importante, ¿no? Onassis, que era un tío divertido, decidió hacerlo y cuando sale Smith se sienta, llega Onassis, sale y cuando sale le da un golpe y le dice: hombre, Smith, cuánto me alegro de verte aquí. Y Smith se vuelve y le dice: Onassis, perdona que en este momento no te puedo atender, que estoy con un cliente muy importante, ¿no? Bueno, yo les he pedido a todos ustedes que estuvieran, valoro muchísimo, sé que los ministros tienen una agenda apretada, los secretarios de Estado, en general todos, por tanto no les voy a decir lo de Smith, gracias por estar aquí, pero además de ustedes me voy a dirigir sobre todo a los empresarios, los pequeños y medianos empresarios que están aquí, que por cierto muchos no han podido estar en esta sala, lo siento, me hubiera encantado que estuvieran todos aquí, pero bueno, ha habido overbooking y por tanto de corazón están todos aquí, ¿no? Y lo primero que voy a hacer es hacer una mención, y creo que en todos los actos públicos debemos hacerlo, a los empresarios, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios que, producto de esta crisis, se han visto obligados a cerrar sus empresas, ¿no? Que son muchos, ¿eh? Son personas que han perdido no solo la empresa, han perdido su patrimonio, su casa, incluso muchos de ellos la salud e incluso algunos de ellos la vida. Por tanto, yo sí querría que actos públicos como hoy fueran un pequeño homenaje a esos empresarios. Creo que en España penalizamos demasiado el fracaso, ¿no? Por tanto, un homenaje a todos ellos, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho y que la suelo repetir, es: el mundo se ha hecho otro y, por tanto, tenemos que inventar cosas nuevas. Esta frase, que es una frase de rabiosa actualidad, está en el frontispicio del convento de San Esteban en Salamanca y es del año 1598, ¿no? Esto lo que quiere decir es que el mundo cambia siempre desde que el mundo es mundo, ¿no? Por tanto, y que estamos en un momento de cambio. Como digo, los únicos que no cambian son los muertos, que siempre están en el mismo sitio, es la famosa paz del cementerio, y desde que el mundo es mundo, el mundo cambia. Pero especialmente ahora podemos asegurar que estamos en un momento de cambio importantísimo, ¿no? Y yo tengo la teoría que aquellas sociedades, comunidades, colectividades que se dan cuenta de que el cambio se está produciendo y saben subirse al carro del mismo, obtienen una ventaja competitiva importantísima, ¿no? Yo creo que el mundo es una gran matriz donde están interactuando 4 vectores simultáneamente: la crisis financiera, la revolución tecnológica, el efecto de Kaplan de los emergentes y la globalización. Por cierto, me han dicho unas 200 personas que hable despacio, cosa que me va a costar especialmente. O sea que si ven que hablo muy deprisa me hacen un gesto. Como digo, una gran matriz donde interactúan esos 4 vectores: la crisis financiera, una crisis financiera que van a estudiar nuestros nietos y, por cierto, pagar nuestros hijos. Una crisis financiera que empieza, sobre todo en Estados Unidos, que se convierte inmediatamente en una crisis de confianza, que inmediatamente produce una ruptura del interbancario y cuando no hay crédito, sobre todo para las empresas, que es la gasolina que necesitamos para sobrevivir, inmediatamente se traduce en una crisis de economía real. Al haber crisis de economía real, disminuyen los ingresos y, por tanto, al mantenerse los gastos se crea un déficit público y, por tanto, la crisis de deuda soberana, ¿no? Esto ha ocurrido muchas veces. Yo decía Galbraith, a mí me encantaba Galbraith, no soy keynesiano porque soy empresario, pero pienso que si viviera hubiera escrito 17 tratados sobre lo que ha pasado. Y Galbraith en el año 70 escribe un libro sobre el crack del 29 donde dice que en el mundo, desde que el mundo es mundo, cuando hay exceso de liquidez siempre hay falta de inteligencia para gestionarlo, ¿no? Es una variable que se repite.
y escribe un pequeño ensayo que se llama La economía del fraude inocente, y dice que uno de los problemas que tiene la economía actual es que las empresas no tienen dueño. Los dueños de las grandes corporaciones suelen ser hedge funds que ni siquiera participan en los consejos de administración, con ejecutivos indexados su salario a cortísimo y multimillonario, y que lo que ocurre en muchos casos, en el fondo, en esas corporaciones en el largo plazo les importa muy poco porque no tienen esa mentalidad de propietarios o de dueños, ¿no? Yo tengo la teoría de que cuando se produce en el año 2002 la crisis de WorldCom, de Enron, y el mundo económico hace una catarsis colectiva, cae Arthur Andersen y aparecen los criterios de transparencia, los criterios, una parte del sistema financiero, digo una parte, hace un bypass a todo esto y continúan operaciones fuera de balance, operaciones fuera de control. En una palabra, hay una falta de transparencia que ha sido el origen de esta crisis, porque esta crisis ha tenido un origen de ambición y de exceso de liquidez, pero también un origen de engaño, yo creo, ¿no? Porque es verdad que si la presidenta de Bayer o el presidente Robi, que está aquí presente, dice que uno de sus productos tiene ácido acetil salicílico y no lo tiene, probablemente tenga responsabilidad penal. Sin embargo, en una parte, como digo, del sector financiero, puede haber cosas y se puede decir que hay cosas que realmente no estén y no pasa nada, ¿no? Y yo creo que eso crea mucha desconfianza y creo que con el tiempo estas cosas hay que cambiarlas, ¿no? Yo creo que hay que cambiar el modelo, no con más regulación, desde luego, pero sí con más supervisión si queremos evitar que lo que pase vuelva a pasar. Y quiero dejar muy claro que no estoy hablando de los regular bank, no estoy hablando de los bancos. Yo sí digo que en España, gracias a Dios, hoy nos acompaña el presidente del Banco Popular, tenemos, y hay representantes de todas las entidades financieras, tenemos unos grandes bancos que funcionan muy bien, que han sido un ejemplo de gestión, que cumplen una labor social muy importante y que esta crisis, si no hubiera sido por estos grandes bancos y por alguna de las cajas, probablemente hubiera sido una crisis mucho más profunda o hubiéramos estado obligados a que nos intervinieran. Cuando se dice que ha habido un rescate del sistema bancario, yo creo que ha habido un rescate del sistema de cajas y no de todas. Pero bueno, por tanto, esto que digo del sistema financiero pretendo que se me entienda, porque no hablo, como digo, de los bancos, de los regular bank, de los bancos tradicionales. Segundo vector, la revolución tecnológica. La información que se genera hoy en 2 días es la misma que se genera desde que el mundo es mundo hasta el 2003. En la web hay 8.000 millones de páginas web activas. Facebook tiene 900 millones de habitantes como planetas, es el modelo absoluto de micropoder. Hay 54.000 millones de WhatsApp al día, 300.000 millones de mails al día que se reciben y se mueven. En resumen, hay un volumen absolutamente imposible de manejar. Dicen los expertos que en 1959 el periodo medio de tenencia de una acción era de 4 años, ahora es de 22 segundos, ¿no? Y hay algunos que dicen que estamos en la sociedad del conocimiento. Yo creo que no estamos en la sociedad del conocimiento, yo creo que estamos en la sociedad de la información, que es un estadio anterior donde el exceso de información genera desconocimiento. Y, por tanto, la clave va a estar cómo se genera y se gestiona ese conocimiento. El otro día la alcaldesa en este foro hablaba de que en el ayuntamiento había unas bases de datos muy completas, pero ella no era capaz de saber el número de niños que tenían malnutrición infantil. Es que el problema no es de bases de datos, sino cómo saber manejarlo. Por tanto, la clave es convertir la información en conocimiento. Saben que antes en Estados Unidos, cuando había un escándalo político, la técnica era taparlo. Ahora es la contraria, es dar tanta información que el que está enfrente no sabe ya lo que tiene, ¿no? Temas como el Big Data, la Digital Generation. Yo tengo 2 niños de 16 y de 12 que están aquí, por cierto, porque espero que sean empresarios. Estos niños que tenían 13 años cuando se inventó Internet ya tienen capacidad de compra y la forma de afrontar negocios como puedan ser la prensa, como puedan ser los libros, como puedan ser los viajes, como puedan ser los bancos, va a ser radicalmente distinta, ¿no? La inteligencia artificial, la realidad virtual son realidades que están ya con nosotros, ¿no? Por tanto, segundo vector, la revolución tecnológica. Tercero, el efecto decoupling. Normalmente en las crisis se producía el desacoplamiento de los emergentes, pero como sus mercados eran los desarrollados, se volvían a acoplar. Ahora no. Ahora los emergentes están aquí ya, que ya no son emergentes, son potencias, ya han venido para quedarse. Durante mucho tiempo, medio mundo se moría de hambre y 2/3 del mundo se moría de hambre y 1/3 se moría de colesterol. Y la gente que se ha muerto de hambre ha dicho, hasta aquí hemos llegado y queremos venir a quedarnos. Yo, por razones personales, conozco muy bien China. Lo de China, lo de India, no es coyuntural, es estructural y ha venido para quedarse. Estamos compitiendo con mercados que llevan 50 años hablando de de obligaciones, y nosotros llevamos 50 años hablando de derechos. Y es una competencia en ese sentido
difícil. Yo soy de los que creo que para salvar la sociedad del bienestar, en la que creo firmemente, la sociedad del bienestar europea, es un activo que tenemos que no debemos perder, o prescindimos de lo accesorio o perderemos lo nuclear y lo accesorio, creo que es fundamental. Y el cuarto vector es la globalización, que hace que el efecto mariposa sea una realidad. Lo que pasa en cualquier parte del mundo afecta de forma importantísima a otra parte del mundo de forma prácticamente a tiempo real, ¿no? Y como digo, esos 4 escenarios, crisis financiera, revolución tecnológica, efecto decoupling y globalización, hacen que lo que estamos viviendo no sea coyuntural, sea estructural. Y esto supone que las empresas y los países y las comunidades trabajemos mucho en el concepto de competitividad, que tiene mucho que ver con la productividad, que tiene muchísimo que ver con la divisa y que tiene muchísimo que ver con el entorno. Productividad depende de los empresarios, entorno, la divisa depende de Europa y, sin embargo, todo el tema de entorno sí depende de quién nos gobierna políticamente, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación actual en España? Yo soy de los que creo, aplicando en ese contexto global internacional, yo creo que en España, desde el punto de vista político, estamos en una situación delicada, probablemente la más delicada desde el inicio de la transición o desde la transición. Yo creo que la irrupción de posibles políticas radicales, nosotros tengo que decir que CEIM es y será absolutamente independiente. En las últimas elecciones hemos invitado a todos los grupos políticos, a todos les hemos dicho lo mismo y luego hemos tabulado las propuestas de cada uno y en función de eso hemos visto y hemos dicho quién era más favorable o menos para la empresa, pero no recomendamos ni recomendaríamos el voto a nadie. Pero desde luego decimos que aplicar políticas radicales y trasnochadas puede ser muy malo para la economía. Y la segunda variable que hace que esta situación sea muy complicada es que dentro de poco habrá unas elecciones en Cataluña que se pueden convertir en elecciones plebiscitarias. La situación catalana, yo lo conozco bien porque he vivido mucho tiempo allí de lunes a jueves y mi ciudad, mi segunda ciudad después de Madrid es Barcelona. Yo me siento muy bien en Cataluña. Tengo que decir que es una situación muy compleja, porque si las elecciones del próximo día se convierten en plebiscitarias, las consecuencias pueden ser muy graves, ¿no? Y ahí tengo que decirles que la postura del CEIM, por si alguien lo duda, es perfectamente claro. Cataluña es una parte imprescindible y queridísima de España, punto 1. Punto 2, en función de lo primero, una parte no puede decidir nunca sobre el todo. Y punto 3, a nosotros no nos gusta que se apliquen medidas o políticas económicas o fiscales más favorables a una parte de España que a otra. Por tanto, si se ha de hacer algo, que sea igual para toda España, creo que es absolutamente fundamental, ¿no? Esto desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista económico, pues tengo que decirles que yo soy vice de coyuntura de COE, que es el think tank en torno al cual se reúnen los analistas macro, y tengo que decirles que la situación económica va mucho mejor. Y no reconocer que la situación económica va mucho mejor es absurdo porque va mucho mejor. Y lo dicen tanto los variables y los criterios cuantitativos, no hay más que ver todos los ratios, y los cualitativos. Yo tengo una empresa de transporte y de logística. La logística se ha deslocalizado mucho en Europa. Y cuando voy a Venray, cuando voy a Ámsterdam, cuando voy a Düsseldorf, mis interlocutores, que son empresarios de transporte o logísticos, no son analistas, me preguntan qué estáis haciendo en España que la cosa va mucho mejor, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista cualitativo, cuando yo vengo del campo, que mi familia es del Valle del Tietar, cada día hay más caravana, en el club financiero que yo lo presido cada día hay más gente y eso es una realidad. Y las variables cuantitativas también. Es la quinta vez que el Fondo Monetario revisa al alza el crecimiento español. El PIB probablemente hay una banda entre el 3,5% y el 4%. Estamos creciendo, se está generando empleo, la balanza comercial evoluciona muy favorablemente. Por tanto, todos los indicadores dicen que la cosa va bien. Pero es verdad que se está produciendo un crecimiento, pero algo asimétrico. No a todo el mundo le va igual de bien. Y como decía el otro día el presidente de la COE, hay muchas pequeñas y medianas empresas que todavía no están en cuenta de resultados positivos. Crecer no quiere decir ganar dinero, ¿eh? Por tanto, creo que reconociendo que las cosas van bien, queda mucho por hacer. Es verdad que hay gente que dice que hemos tenido cosas a favor, y lo hemos tenido. El tipo de cambio, el precio del petróleo, los tipos de interés, la liquidez, hay muchísima liquidez, la inflación, pero es verdad que eso ha sido también muy positivo para otros países que no lo están aprovechando tanto. Por tanto, reconociendo que la cosa va bien, queda mucho por hacer. La economía española tiene 3 problemas ahora mismo, que son las famosas 3 Ds, ¿no? Uno es el desempleo,
hagamos lo que hagamos en España, duplicamos siempre la media europea. Es como si tuviéramos una maldición divina en época de crisis y en época de bonanza. Eso es una realidad. Hay bolsas de desempleo que afectan a jóvenes. La primavera árabe estalla porque en algunos países estaban en torno al 35-38% de jóvenes desempleados. Hay zonas de España donde se supera esta cantidad. Hay muchas mujeres desempleadas y a medida que se está creciendo empleo el gap aumenta. Hay un exceso de temporalidad. Yo creo que la temporalidad es injusta para los trabajadores y para los empresarios y hay un problema de parados de larga duración importantísima. Vayan ustedes de vacaciones en agosto, vuelvan en septiembre y verán lo que les cuesta reincorporarse. Pues imagínense lo que le cuesta a un hombre o una mujer que lleva un año sin trabajar, que ve con 50 años que sus hijos se van al colegio, que vuelven o a la universidad, que vuelven un día tras otro. Es un problema grave, ¿no? Por tanto, un problema de desempleo, un problema de déficit, donde tenemos un déficit importante. A mí me hace gracia cuando, desde el punto de vista económico, lo hablaba ayer con Antonio Beteta, se indexa los gastos con el déficit público, se indexa al PIB, cuando realmente en una cuenta de resultados de una empresa sería ingresos menos gastos. Como tenemos unos ingresos de 400.000 millones y unos gastos de 440, es el equivalente a un beneficio antes de impuestos negativo del 12%, que es preocupante, ¿eh? Seguimos gastando más de lo que ingresamos. Y la tercera consecuencia de las dos anteriores, la deuda. Es verdad que estamos alineados junto a otros países europeos, pero como ha publicado hoy en un artículo mi amigo Jesús Sánchez Quiñones, es que la deuda hay que pagarla, ¿eh? Y la deuda hay que pagarla. Nos alegramos mucho cuando colocamos a un interés muy bajo, pero es que un 100% del PIB es mucho y va a haber que pagarlo algún día. Por todo eso, hemos preparado un plan que le hemos llamado el Plan 400.000, 400K exactamente. Ya sabes que un K es una unidad de almacenamiento de información, son 1000 bytes, donde decimos que si la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos y el Gobierno central hace lo que tiene que hacer en la Comunidad de Madrid, se generarán 400.000 empleos los próximos 4 años. 50.000 este año, 75.000 el año que viene, 125.000 en el 2017 y 150.000 en el 2018, que ya lo generamos en el 2004, por tanto es factible. Estas recetas, que son 215 medidas, sirven para la Comunidad de Madrid, para Navarra y para Ceuta y para Canarias, para cualquier sitio y para cualquier momento. La metodología del plan ha sido muy importante. Esto no ha sido un plan que han hecho expertos. Hemos recogido en torno a CEIMA y 300.000 empresas, autónomos. Hemos recogido la información de las empresas. Hemos trabajado en torno a las comisiones, que es como se vertebran las patronales. Lo hemos llevado al grupo de expertos, han elaborado un documento y es lo que hemos sometido a aprobación a la Junta Directiva. Por tanto, ha sido un plan de abajo arriba, ¿no? Y ha supuesto 215 medidas que están a su disposición y medidas que afectan al entorno competitivo, al entorno sectorial y al entorno transversal. Y las voy a resumir muy rápidamente. En el ámbito laboral, a mí me gustaría decir que, primero, la reforma laboral, y lo digo como empresario, ha salvado a muchísimas empresas. Insisto una vez más, no reconocerlo es un error. Y les voy a poner un ejemplo porque hay muchas personas hoy aquí que están conmigo en el Club Financiero. El Club Financiero está vivo gracias a la reforma laboral. Es una pyme donde trabajaban 44 personas, donde el precio medio del cubierto estaba a 90 euros y lo hemos tenido que bajar a 35. Un sitio fenomenal para comer, por cierto. Y les tengo que decir que si no hubiera sido por esa reforma laboral, el club no estaría vivo. Como esas hay muchísimas empresas. Y tengo que decirles también, y a veces no estoy de acuerdo con los analistas macro de COE, que España no tiene un problema de salarios. Cuando se dice que España tiene un problema de salarios, no es verdad, porque en un país donde hay muchos 900 euristas y 1.000 euristas, decir que los salarios son altos es que pueden pensar que no nos enteramos. Y por desgracia muchas veces las empresas no podemos pagar más. España lo que tiene es un problema de costes laborales y esto es muy importante, ¿no? Por tanto, yo creo que con una fórmula de consenso, porque si algo que debemos hacer con este plan 400.000 es consensuarlo con los sindicatos, es absolutamente fundamental. Sin esto no tendría sentido. Y con los que nos gobiernan, hay que decir que hay que proponer temas y hay que seguir profundizando en la reforma laboral. Hay que introducir flexibilidad en las jornadas. Hay que combatir el absentismo que empieza a subir con un mayor control de bajas. Hay que reducir el tiempo y el coste del tiempo de baja en las empresas. Es necesario más seguridad jurídica. Ya sé que el derecho laboral es un derecho causal, pero ha aumentado mucho la judicialización del sistema. Hay que regular la ley de huelga de forma que se garantice los derechos de los que no quieren trabajar, pero también de los que tienen que trabajar. Hay que mover y racionalizar el calendario laboral. De 240 días, los españoles solo trabajamos a la vez 140. Pero es que además, cuando yo a un cliente mío holandés le explico lo que es un puente, que para él es una infraestructura que comunica dos montañas, realmente es muy difícil de explicar por ahí fuera.
El ejemplo lo hemos tenido el día del Corpus del mes de junio, que a mi empresa le ha supuesto casi 2 puntos menos de facturación, porque el jueves era fiesta en muy pocos sitios de España y el viernes era medio puente en otros, ¿no? Todo esto hay que cambiarlo. ¿Por qué no trasladamos los puentes a final o al principio de la semana? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo los españoles a algunas fiestas especiales a celebrar las festividades los mismos días? Yo creo que hay que buscar nuevos modelos de indemnización creciente para los nuevos contratos. Creo que se puede aumentar el periodo de baja por maternidad. Saben que somos el país del mundo, el segundo país del mundo, dicen que el primero es el Vaticano, nosotros somos el segundo país del mundo con la natalidad más baja. Está aquí Alejandro Macarrón, que es un gran experto de estos temas. En el año 2050 seremos el país más viejo del mundo. Hay que fomentar la natalidad. Yo soy partidario y creo que se puede hacer de aumentar el periodo de bajas maternales, pero eso sí, reducir el amplísimo número de años que hay para solicitar la reducción de jornada, que hay pymes que están absolutamente bloqueadas por esto, ¿no? En una palabra, hay que buscar fórmulas para que los empresarios perdamos el miedo a contratar. Si hay 1,5 millones de pymes y contratáramos cada uno de ellas una persona, lograríamos que el paro descendiera de una forma muy importante. Como segundo punto, en materia fiscal, creo que es absolutamente fundamental. Yo lo siento, pero soy defensor del modelo Laffer. La curva de Laffer, como saben ustedes, opera como una campana de Gauss y dice donde a partir de un momento, a partir de un determinado punto, incrementar impuestos supone recaudar más. Y eso se ha visto. El incremento del IVA, del IVA cultural, de gimnasios, de peluquerías, no ha supuesto que se ingresara más, ha supuesto que se ingresara menos. Por tanto, yo soy partidario de bajar impuestos siempre. Por tanto, ante el debate de la semana pasada, la mejor tasa es la que no existe, ¿eh? O la que está en el bolsillo de la empresa o del ciudadano. Pero tengo que decir que, desde luego, subir impuestos supone menos renta disponible, menos tasa de ahorro, más economía sumergida, eso lo sabe todo el mundo, y también más necesidad de financiación, porque como en el IVA se aplica un criterio de caja, de devengo y no de caja, supone que necesitemos más financiación, ¿no? Por tanto, creo que si hay que hacer algo es realmente bajar impuestos y no subirlo. Yo explico siempre en foros la curva de Laffer con el ejemplo del pequeño comerciante. Imaginen un pequeño comerciante que tiene un negocio de alimentación próspero y que al lado le colocan una gran superficie con una política de precios muy agresiva y pierde el 20% de la facturación. ¿Ustedes se imaginan que el pequeño comerciante dijera, bueno, como he perdido el 20% de la facturación, voy a subir el 20% los precios y así facturo lo mismo, ¿no? Bueno, pues eso es exactamente el efecto curva de Laffer. Si me suben los impuestos, recaudan menos, seguro. Por tanto, creo que hay que trabajar en patrimonio. Tenemos la suerte de que estamos en una comunidad donde el patrimonio prácticamente es inexistente, sucesiones, donaciones, la parte del tramo de IRPF. Creo que hay que trabajar a la baja en el impuesto de sociedades, en tasas municipales. Creo que si se puede hay que bajar el IVA, sobre todo en algunos sectores. Y luego, con respecto al IBI, pues tengo que decirlo. Es que el IBI está indexado al valor catastral de la vivienda del momento de máximo éxito y de máxima bonanza y de máximo precio. Pero es que las viviendas han caído entre un 25% o un 30%, con lo cual el IBI hay que reducirlo. Como tercer punto, una reforma financiera que ya se ha hecho, pero continuar en ella. Ya saben que liquidez es masa monetaria por velocidad de circulación. Hace falta masa monetaria y hace falta que circule. El crédito es la gasolina para las empresas. En ese sentido, tengo que decir que ha habido una cosa muy positiva que ha sido la ley de pago a proveedores. También sin eso muchas empresas habrían muerto y yo creo que este Gobierno, al tomar esa decisión, ayudó a muchísimas empresas. Y luego la ley de morosidad. No hay que cambiar la ley, hay que cumplirla. Es que la ley de morosidad en España no se cumple. Y si no te pagan, es imposible que puedas seguir trabajando. Tiene que fluir el crédito. Esperamos que el plan Juncker de verdad sea una realidad. Estoy convencido que el rating de España subirá dentro de poco, si la incertidumbre política no lo evita. Y estoy convencido que en ese sentido la financiación, que ha mejorado, hay muchísima más liquidez, mejorará más. Pero todavía a las pymes nos cuesta un 400% más financiarnos que a las grandes empresas, ¿no? Y tengo que decir que si hay alguien cautivo y fiel es el cliente de pequeña y mediana empresa. Por tanto, hoy hay muchas entidades financieras aquí presentes, por tanto, que lo tengan en cuenta. Como cuarto punto, para mí muy importante, el sistema judicial. Hoy hay representantes del Poder Judicial aquí. Hace falta seguridad jurídica en el ámbito laboral, y para eso aplicar nuevas tecnologías es fundamental. Y también permítanme que cite los sistemas de arbitraje. La Comunidad de Madrid, con la Cámara de Comercio, tiene un sistema muy desarrollado, creo que es absolutamente necesario y positivo. Como quinto punto, la industria. Se ha demostrado que las zonas, áreas, comunidades que tienen más tejido industrial soportan mejor la crisis. Aquí hay grandes industriales. Yo creo que, como diría mi amigo Clemente, apoyar la industria es absolutamente fundamental.
Yo creo que hay cierta atonía en general en Europa. Cuando uno viaja se da cuenta por ahí, Alemania, Francia, el tejido industrial se está descomponiendo. Quizá Holanda es el único país que es excepción, porque como saben ensambla, pero creo que es absolutamente fundamental apoyar la industria. Industria con criterio de calidad, con certificaciones. Hay que trabajar en los polígonos, hay que trabajar en el ancho de banda, hay que trabajar en la seguridad, hay que trabajar en las infraestructuras. Como sexto punto importante, la energía. En España tenemos unos costes de energía de los países más altos del mundo. Miren, los empresarios queremos pagar por la producción y por el transporte. Esto lo dijo en su intervención Antonio Garamendi, que aparte de amigo es presidente de CEPIME y está hoy aquí, y es verdad. Queremos pagar por el transporte y por la producción y por el transporte. No queremos pagar nada más. Yo no me meto si el coste de la minería o las subvenciones a la minería se deben mantener o no, porque no es mi labor. Lo que sí digo es que un empresario de software de Tres Cantos no tiene por qué pagar esto, y esto es absolutamente fundamental. Como séptimo punto, para mí muy importante, la formación y la educación. Yo, en ese sentido, tenemos una Fundación Universidad Empresa en Madrid que funciona y funciona muy bien. Está aquí su director, está dentro del ámbito de la Cámara. Yo creo que es fundamental llegar a un pacto de educación. Estuvo a punto, en la época del señor Gabilondo, de llegarse. Creo que es fundamental llegar a un pacto de educación. El abandono escolar en España es de un 20%, frente a Polonia del 5% o Francia del 8%. Y yo creo que esto es absolutamente fundamental. Y la educación no se improvisa, ¿eh? Y creo que es fundamental a nivel empresa, porque creo que la formación es un derecho del trabajador y una obligación del empresario. La formación proporciona estabilidad en el empleo y empleabilidad. Estabilidad en el empleo, que no es ni más ni menos. No hay cosa más injusta que un trabajador trabaje para ustedes, no le den tiempo para formarse porque está trabajando en la compañía y tengan que prescindir de él por haberse desactualizado. Hay que invertir en formación, es absolutamente fundamental. Y buscar modelo y la empleabilidad, que no es ni más ni menos que la capacidad que tiene un trabajador de promocionarse en una empresa o de buscar un puesto en otra empresa. Creo que es fundamental promover modelos. El otro día, concretamente en una boda, coincidí con el director general de una compañía potentísima de automoción, me explicaba el sistema dual que tienen y que habían desarrollado y me contaba cómo el presidente de Volkswagen había escrito un artículo sobre cómo él empezó en una cadena de montaje y terminó siendo el presidente de Volkswagen y cómo había sido gracias al modelo de formación dual. Por tanto, formación y educación fundamental. Como octavo punto, unidad de mercado, eliminación de trabas y simplificación de administraciones. En España se publican 150.000 páginas del BOE y 850.000 de los BOEs autonómicas al año. Esto es indigerible, ¿no? En el Doing Business aparecemos en la posición 120 y tantas. Yo suelo poner un ejemplo, que ya sé que está algo pasado, me lo diría el presidente de la Comisión de Transportes, pero es verdad, hasta hace relativamente poco un autobús de pasajeros que se movía entre Madrid y Barcelona recorría 5 comunidades autónomas: Madrid, Guadalajara, Castilla-La Mancha, Soria, Castilla y León, Aragón, Zaragoza y Barcelona, Cataluña. La distancia entre asientos, salía de Madrid, cumplía la legalidad, llegaba a Castilla-La Mancha, incumplía, entraba en Castilla y León, cumplía, llegaba a Aragón, incumplía, llegaba a Cataluña, cumplía. Si pasaba la Junquera ya cumplía en toda Europa, ¿no? Esto es una realidad, y además es una realidad que es insostenible para todos y sobre todo para las pymes. Tenemos 5 administraciones para los empresarios: la local, la provincial con las diputaciones, la autonómica, la nacional y la europea, 8.117 municipios. Creo que tenemos que trabajar en trabas burocráticas, en simplificación administrativa. Creo que tenemos que trabajar en liberalización, en privatizaciones. Nosotros creemos en la liberalización de la gestión, no tanto de los servicios. Como noveno punto fundamental, la internacionalización. Está hoy aquí el secretario de Estado, Jaime García Legaz, que ha hecho una labor en ese sentido, creo que digna de destacar. Es verdad que ya hay 150.000 empresas que exportan, de las cuales 60.000 lo hacen de forma recurrente, pero hay un riesgo que, como se ha activado el mercado local, esas empresas mañana pueden dejar de exportar, ¿no? Por tanto, seguir trabajando en ese sentido yo creo que es absolutamente fundamental. La balanza comercial mejora. La internacionalización supone que salen las grandes, pero sirven de tractoras para las pequeñas, que esto es fundamental. Y por darles un dato, Alemania exporta 1,1 billones, o sea, el PIB español, más o menos un 30% del PIB, nosotros exportamos el 15% solo, tenemos mucho recorrido por hacer. Décimo punto, la innovación, que para mí no es ni más ni menos que la aplicación práctica de la investigación. Innovar no es solo gastar dinero, innovar es cambiar la mentalidad. Ya saben lo que dicen, que el que tiene un problema y compra un ordenador tiene un problema y un ordenador. Y esto supone, de verdad, invertir en innovación supone un cambio de mentalidad de toda la sociedad, que es absolutamente fundamental. Hay que innovar en procesos. Creo que además a la comunidad científica, que es fundamental su labor, hay que pedirle 2 cosas. Primero,
que investigue lo que a la sociedad le interesa. Ya sé que hay determinadas investigaciones sobre el escarabajo africano que serán muy importantes, pero tenemos urgencia por investigar otras cosas. Y segundo, hay que establecer una métrica. La métrica en mi empresa se llama cuenta de resultados. La comunidad científica también tiene que tener una métrica si queremos que tenga éxito. Hay que convertir, lo ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, en un hub innovador. Creo que es absolutamente fundamental y hay que promover la cultura de la patente. Como punto 11, las soluciones verticales, creemos en ellas. El turismo en Madrid, el comercio. El turismo es el 6% del PIB, da trabajo, hay 46.000 empresas, da trabajo a 300.000 personas. Madrid tiene que ser un destino cultural, tiene que ser un destino de shopping, hay que potenciar el Madrid Film Commission. ¿No ven ustedes una película y cada vez que sale Barcelona, San Francisco le dan ganas de ir? Hay que promover que se rueden. No es que haya que cobrar pocos impuestos a los que rueden aquí, es que hay que pagarles para que vengan, para promocionar Madrid. Hay que promover el turismo de congresos y hay que incrementar el gasto medio del visitante que viene a vernos. Creo que es absolutamente fundamental. La seguridad es fundamental. Yo creo que desde que alguien pisa la estación o el aeropuerto se tiene que sentir que está en un mundo mágico, donde le atienden bien, donde los carteles, por cierto, están en inglés, que si no es muy difícil de entender cuando viene, donde además se facilitan los visados antes de llegar. Yo creo que hay muchísimas cosas que hay que hacer. Hay que promover el turismo de congresos, creo que es fundamental. En materia de comercio hay muchísimo que hacer también. Es el 7,4% del PIB de la comunidad, 70.000 establecimientos, 220.000 empleos. Yo creo que hay que crear, en materia de comercio, el defensor del comerciante en las juntas municipales. No puede ser que cada vez que un comerciante, y hoy hay muchos aquí, un pequeño comercio, o como dice el presidente de COCEN, comercio especializado, mi amigo Luis, es fundamental. No puede ser que cada vez que alguien vea un funcionario del ayuntamiento le vea como alguien amenazante que viene a sancionarle. Tiene que venir algo más aparte de eso. Creo que es absolutamente, en ese sentido, fundamental. Creo que tiene que haber un facilitador del comercio en las juntas municipales, tiene que haber un plan de mercados y de galerías, tienen que facilitarse las licencias, tiene que reducirse la fiscalidad, tiene que ayudarse a aquellos comerciantes que, producto de la ley de arrendamientos, se les han aplicado con la nueva ley las nuevas arrendamientos y hay que buscar fórmulas para ayudarles. Creo que hay que trabajar en las áreas de protección, en las APRs, hay que consensuar con los que gobiernan cómo son esas APRs para que los transportistas, los logísticos, los comerciantes podamos trabajar. Creo que hay que defenderse del comercio ilegal, que hay y hay mucho, creo que es absolutamente fundamental. No hay cosa más injusta que uno esté pagando unos impuestos. A mí, con todo mi respeto a la economía colaborativa, está muy bien si todos pagamos lo mismo, pero que haya alguien enfrente que tenga puesto un chiringuito y que sin pagar pueda vender lo mismo que lo que vende un comerciante establecido. Hay que combatir las ferias ilegales y hay que ayudar. Sobre el debate de las aperturas o no aperturas, yo siempre digo que hay un comercio que abre siempre, es el comercio electrónico, que está cada día abierto 24 horas al día, 365 días al año. Hay que ayudar a los pequeños y medianos a participar en el comercio electrónico. En materia de industria, exactamente igual. En materia de infraestructuras, exactamente igual. Hay que agilizar plazos, la obtención de licencia de obras, desbloquear los planes urbanísticos. Nos hemos reunido con la alcaldesa y le hemos transmitido que es fundamental desbloquear los planes urbanísticos, reducir impuestos, rehabilitar viviendas. Como punto 12º, la responsabilidad social empresarial. Durante su mandato como director general, hoy nos acompaña el viceconsejero de Empleo. Él fue el director general responsable de desarrollar la Ley de Responsabilidad Social. Ha sido una ley muy importante porque otras cosas ha evitado que hubiera ruptura de la unidad de mercado, porque ya había comunidades autónomas legislando cada uno por su cuenta, otro problema más para las empresas. Y en ese sentido yo creo que se ha hecho una labor muy buena y creo que COE tiene que liderar esta materia de responsabilidad social de una forma importante. Tanto la interna de la empresa, gestión de personas, movilidad, conciliación, igualdad, como la parte externa, lo que se refiere a sostenibilidad, medio ambiente, acción social. Por tanto, creo que ahí tenemos mucho que trabajar. Y por último, y como último punto, y termino ya, el espíritu emprendedor. Yo creo que durante mucho tiempo los emprendedores, los depredadores han estado por encima de los emprendedores. Esto se tiene que acabar. Yo diferencio entre especulador y empresario, porque los especuladores generan valor para sí mismos, los empresarios generamos valor para nosotros mismos, pero también para la sociedad. Hay que potenciar un ecosistema emprendedor. Ya sé que detrás, como decía Peter Drucker, que detrás de cada negocio, de cada empresa suele haber una actitud valiente, tiene que ser valiente pero no suicida. Por tanto, hay que ayudar a potenciar ese espíritu emprendedor. Las pequeñas y medianas empresas tienen que coger dimensión, es fundamental. Y yo, cuando se habla de las pequeñas empresas con desdén, un día cuando Bill Gates lanzó su segundo Windows, le preguntaron: oiga, ¿usted qué piensa de la reacción del gigante informático, que era una empresa entonces? Y dijo: yo no tengo ningún miedo al gigante informático. Yo quien tengo miedo es a la pequeña empresa de garaje que se esté fundando y que mañana será quien lidere la tecnología. Ahí tienen Facebook, ahí tienen Google o ahí tienen
Termino diciendo que ya esos son los 13 puntos y termino diciendo que creo firmemente en la sociedad civil. Julián Marías decía que el español es un pueblo que se queja de que no funciona nada, pero no hace nada para evitarlo. Yo creo que la sociedad civil es eso. Nos tenemos que vertebrar en torno a la sociedad civil. La COE y la CEIM es sociedad civil. Creo que los valores no se improvisan. Esto es como los extintores en caso de incendio. Si ustedes empiezan a leer las instrucciones en el momento del incendio, están muertos. Hay que haberlas leído antes y haber ensayado antes. Los valores son absolutamente fundamentales. Personalmente lo creo, fui delegado en primero, en segundo, en tercero, en CODE de todo el CEU, que termina, ¿no? Y por tanto creo que hay que cambiar la imagen. Tenemos que cambiar la imagen de los empresarios. Hoy están aquí mis 2 hijos. Personalmente estoy harto de que cada vez que aparezca un canal de televisión, el empresario aparezca como defraudador, como persona que maltrata a los inmigrantes. No es verdad. Los empresarios somos una parte de la solución. Creo que es importante. Creo que hay que elevar el nivel y el prestigio de las asociaciones. Las asociaciones somos muy importantes. Si no existiera la COE, hay que inventarla. Es verdad que habremos cometido errores, estoy convencido, y es verdad que esos errores son subsanables, pero les aseguro que tanto el presidente de la COE como el presidente de CEPIME, como yo mismo en CEIM y otros colegas en COE, estamos trabajando intensamente en que cada día representemos más a los empresarios. Esto lo hace de los gremios y es un lobby importantísimo, con renovación interna y con criterios de gestión privada y sobre todo con transparencia. Yo lo dije en la Asamblea General, va a haber solamente 2 tipos de asociaciones, las transparentes y las que no existan. Y por último, hay que potenciar la imagen de España. Mire, yo soy un defensor de España, pero es que lo creo. Tenemos unas infraestructuras inmejorables, aeropuertos, trenes, tenemos capital humano, tenemos una posición geoestratégica fundamental, tenemos un idioma que hablan muchos millones de personas. Por tanto, claro que podemos hacerlo, lo podemos hacer con total seguridad. Termino diciendo que cada uno de ustedes es un empresario en potencia, seguro, estoy convencido. Mi padre, que está hoy aquí, mi padre es pediatra, tiene 87 años, hasta hace 3 o 4 años se veía 15 niños al día, y aunque él no ha asistido a muchas personas porque es pediatra, pero sí le ha tocado asistir personas que estaban a punto de morir. Y siempre dice que las personas cuando van a morir no se suelen arrepentir de lo que han hecho, sino de lo que no han hecho, ¿no? Por tanto, creo que es absolutamente fundamental, como no sabemos el tiempo que nos queda, además, aprovechar el tiempo, y una muy buena forma de hacerlo y de aprovechar el tiempo. Si alguno de ustedes tiene una idea para crear una empresa, les animo a hacerlo. Y termino diciendo que es un momento de valentía. Yo creo que en España, los que venimos de jóvenes empresarios, Antonio Garamendi, Miguel Garrido, nuestro secretario general, el propio Juan Rosell en Cataluña, yo mismo, teníamos una frase que es que en España, aplicada ahora, no sobran 4 millones de personas, sino que faltan 500.000 empresas. Esto es una realidad, pero quiero decir que es un momento de valientes. Nos hace falta actitudes valientes, nos hace falta empresarios valientes, que nos juguemos nuestro patrimonio día a día, por entre otras cosas porque lo hemos obtenido en la empresa. Hace falta trabajadores valientes, que sepan apostar por las grandes y por las pymes también, que mañana pueden ser las grandes del futuro. Entidades financieras que confíen en los grandes y en los pequeños. Y hace falta gestores políticos valientes, que sepan que tomar medidas impopulares de ahora es la seguridad del futuro. Si así trabajamos en ese escenario de emprender y de valentía, lograremos que hecho en la Comunidad de Madrid y hecho en España sea sinónimo de hecho con calidad y competitividad. Lograremos además, que eso es mucho más importante, que este cada día sea un país mejor para vivir, y esa es la mejor herencia que a nivel colectivo podremos dejar a nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, usted prefiere desde la altura contestar las preguntas que nacen en la tierra, ya verá. Miguel Valverde, del periódico Expansión, le pregunta qué va a hacer usted como vicepresidente de la COE ante una eventual declaración de independencia de Cataluña. Luis del Puerto dice, ¿no cree que la COE y sus organizaciones deberían hacer ya una declaración institucional a favor de la unidad del Estado? Bueno, se me olvidó decirlo, he dado las gracias a Antonio Catalán por presentarme, pero no he dado las gracias a José Luis por invitarnos. Yo soy un defensor de la sociedad civil y lo digo ahora. Yo creo que en Madrid hay muchas plataformas donde gente que piensa igual se puede reunir, pero hay muy pocas donde gente que pensamos distinto nos reunimos. Esto es este foro, por tanto, muchísimas gracias por invitarme, pero sobre todo por la labor. Respecto a la pregunta de Miguel, me he puesto aquí porque, como muchos nos conocemos, así puedo interlocutar mejor con los que me pregunten, ¿no? Pues yo ya lo he dicho, Cataluña es una parte imprescindible de España. 2, una parte no puede decidir sobre el todo.
Y 3, nosotros no nos gusta un modelo que sea aplicable para una parte de España y otras no. Eso es una declaración por parte de CEIM. Yo, en su momento, cuando se debata esto en COE, diré lo mismo y estoy convencido que COE dirá lo mismo. Es una situación compleja, ¿eh? Vaya por delante que esto es un problema, yo conozco muy bien Cataluña, no es un problema nada fácil, ¿eh? Ni para el Gobierno, ni para las patronales, ni para los trabajadores, ni para nadie, porque es un problema de sentimientos que ha calado y que yo creo que hay que convencer más que vencer. Pero bueno, esa es la situación. Concha Antúnez sigue preguntándole sobre Cataluña, el papel del rey y de Rajoy, y le pregunta en concreto si cree que el envalentonamiento de Artur Mas llegará tan lejos como para declarar unilateralmente la independencia. ¿Qué deberían hacer, en su opinión, el PP, el PSOE y otras fuerzas como Ciudadanos? Y si no cree que Rajoy está siendo demasiado tibio, que ha estado demasiado pasivo durante mucho tiempo. Bien, ¿sabe para lo que sirve la sociedad civil? Para que cada uno hablemos de lo que nos toca, ¿no? A mí me toca hablar de economía y de empresa. Primero, no creo que sea así. Creo que la situación de Cataluña no es un problema de... A ver, ¿cómo lo digo? No es un problema de poner encima de la mesa criterios, es un problema más de convencer, insisto. Pero a mí es que me gusta hablar de lo que le interesa a los empresarios de mi polígono, y perdón por la demagogia. Entonces, ya he dicho lo que pensamos desde CEIM. Cataluña es una parte de España y una parte no puede decidir sobre el todo. Cada uno tiene que asumir su labor. Nuestra labor es una labor económica y, desde luego, en la parte económica somos contrarios a que se aplique un criterio distinto a una comunidad que otra, porque crea una ventaja competitiva y rompe el mercado. No es justo que un señor en un pueblo a una distancia de 10 kilómetros de la frontera con otra comunidad tenga unas condiciones distintas a las que tenga en ese sitio. Por tanto, hablo de lo mío, y lo mío es la economía. Y la economía es unidad de mercado, nada de factor diferencial, y, desde luego, Cataluña es España. Jorge Bueno le pregunta cómo valora el hecho de que Madrid aporte al Estado más del doble que Cataluña. ¿No tiene que cambiarse la ley de financiación para dar a Madrid lo que Madrid merece? Alberto Jimeno, de La Vanguardia, le pregunta si usted no cree que Cataluña y Madrid necesitan un encaje fiscal más beneficioso sin que ello elimine el principio de solidaridad. ¿No hay que poner límites a la solidaridad? Pues mire, yo soy los que creo que los impuestos los pagan las personas, no las comunidades o las regiones, ¿no? Por tanto, si Madrid paga más, quiere decir que es que generamos más riqueza y, por tanto, generamos más empleo. Con lo cual, de principio, una buena noticia, porque Madrid quiere decir que está creciendo más y paga más que los demás. Respecto a las compensaciones, bueno, pues yo estoy convencido que la presidenta de la comunidad, con el secretario de Estado, que por cierto están los dos aquí, que una conoce perfectamente la comunidad y otro también, porque ha tenido muchos puestos de responsabilidad, analizarán las posibles desviaciones o no. Yo sí, desde luego, creo que el criterio tiene que ser equitativo, pero insisto, bajo el criterio, no creo mucho en las balanzas fiscales y sí creo en que los impuestos los pagan las personas y no los territorios. Y sí creo en la solidaridad, como creo solidaridad entre regiones, entre provincias, entre pueblos, entre barrios y entre todo. Para mí es fundamental. Estoy convencido que se buscarán puntos de acuerdo. Constantino Álvarez dice, el nuevo dueño, un empresario chino del edificio España, quiere rehacerlo por completo, lo que tendrá que pasar por el ayuntamiento. Y ustedes desde CEIM están reclamando, lo ha hecho usted en su discurso, a la alcaldía que se desbloqueen los grandes planes urbanos, la prolongación de la Castellana, Campamento, Canalejas, etc. ¿Han notado ustedes síntomas graves de un auténtico parón o lo temen? Bueno, ha habido tiempo para pararlo. Nosotros nos reunimos con la alcaldesa, hemos estado reunidos con Antiguo Miguel Carmona, tenemos previsto reunirnos con doña Esperanza Aguirre y con Begoña Villacid y le hemos dicho lo mismo. Cualquier parón... Mire, la economía hoy en día se basa en la confianza, es fundamental, y romper la confianza es el peor enemigo de la economía. Luego, decídase lo que se tenga que decidir, pero decídase muy rápido. Tengo que decirles que en la reunión que tuvimos, que además nosotros fuimos la primera institución que recibió la alcaldesa, es verdad que hemos puesto ya mesas de trabajo, como hemos hecho también con la comunidad. Tengo que decir que en la primera reunión que tuvimos me acompañó el secretario general y me acompañó solamente un presidente de comisión, que fue el presidente de Urbanismo e Infraestructuras, porque era lo que a corto más nos preocupaba. Y la verdad no tuvimos ninguna sensación de que se fuera a parar nada. Yo he tenido contactos con Antonio Miguel Carmona y me ha dicho exactamente lo mismo. Sé que hay contactos además con esos inversores, por tanto yo espero que no se pare nada, muy al contrario, que se agilice. Si hay que modificar algo, que se modifique, pero cuanto antes mejor, porque cada minuto que se pierde en economía es un minuto que aprovecha la competencia. Alicia Poncela
Dice, a la vista de las contradicciones entre la alcaldesa Carmena y miembros de su equipo, de su candidatura, ¿no teme que los jóvenes de Podemos y Ahora Madrid echen al traste con los vientos de cambio en Madrid y acaben con la paciencia de doña Manuela y, entre tanto, la ciudad pierda el tren? Otra pregunta sobre ese tema. Amparo Palazón dice, usted tiene buena relación con Antonio Carmona, ¿no cree que el futuro inmediato de Madrid pasa necesariamente por un gobierno municipal de coalición, Ahora Madrid-PSOE, más equilibrado o incluso un acuerdo PSOE-PP? ¿Espera que esto pueda hacerse después de las elecciones generales? Mire, los empresarios y sobre todo las patronales no tenemos que aliarnos con los problemas para luchar contra los políticos, tenemos que aliarnos con los políticos para luchar contra los problemas. Y las patronales no ponemos a quién gobierna o a quién no gobierna, eso lo hacemos todos los madrileños o los españoles votando. Y lo que sí hacemos las patronales es, en el momento que son nombrados, reunirnos con ellos para decirles lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Yo la sensación, como les dije, por CEIM pasaron todos los grupos y la sensación que tuve es que ningún político se levanta pensando en fastidiar al administrado, ¿no? No creo que nadie se levante pensando en eso, pero hay gente que tiene una visión más pegada a la realidad, otra menos, una que pensamos que si aplicaran unas teorías facilitaría mucho más el crecimiento económico y otros no. Nuestra misión es, al que gobierna y al que eligen los madrileños, acercarnos y decirles lo que pensamos. En muchas cosas estamos de acuerdo y, como nos dijeron en las visitas cuando hicieron a CEIM, en otras no estamos de acuerdo. Pues seguiremos intentando convencerles, esa es nuestra labor. Por tanto, pactos, no pactos, el que resulte gobernante de ese momento tendrá siempre una lealtad institucional donde le diremos con lealtad lo que debe hacer y lo que creemos que no se debe hacer. Luis del Pino dice, usted ha dicho que la reforma laboral salvó a muchas empresas, pero cree que todavía se puede hacer más. ¿No opina que ante las elecciones generales del 13 de diciembre cabe un riesgo de marcha atrás, de contrarreforma? Me han dicho muchas personas de la mesa que se marchaban no porque estuvieran de acuerdo o en desacuerdo con mi discurso, que eso ya me lo dirán personalmente, sino porque tenían otros compromisos. Mire, yo creo que la reforma laboral, insisto, sería injusto no decirlo, ha sido una reforma muy valiente y ha salvado a muchas empresas, sobre todo pymes. Y a mí me encantaría que pudieran hablar en este foro muchos representantes de pequeñas y medianas empresas. La reforma laboral ha ayudado mucho, queda mucho por hacer. De hacer, lo que hay que hacer es profundizar, no desmontar. ¿Lo dejamos así? Francisco Toledo dice, usted ha anunciado que convocará elecciones a la presidencia de CEIN a finales de noviembre, dando por acabadas la reforma de los estatutos y el periodo transitorio desde que usted sustituyera a don Arturo Fernández. ¿Tiene intención usted de presentarse? ¿Considera que su liderazgo está tan asentado como para afrontar ahora un proceso electoral complicado, con candidatos heridos de convocatorias anteriores y otros que esperan su oportunidad? Bueno, mire, lo primero, a mí me gusta hablar de lo que le interesa a los empresarios. Y al empresario de mi polígono le importa muy poco quién es el presidente de CEIM, lo tengo que decir. Lo que le importa es que la CEIM haga cosas. Segundo, nosotros nos planteamos un plan cuando llegamos en enero y era, primero, aplicar criterios de transparencia, absolutamente fundamental, tener independencia política, lo hemos puesto, establecer unos estatutos que se aprueban mañana, si Dios quiere, que sean unos estatutos democráticos y adaptados al siglo XXI. Cuarto, hemos hecho reorganización en el staff incorporando profesionales. Hemos presentado un plan 400.000, que son 215 medidas donde se dice lo que hay que hacer. Vamos a hacer un congreso en octubre que va a ser el referente anual donde vamos a dar los premios. Y efectivamente, teniendo en cuenta que yo sustituí a mi amigo Arturo Fernández en la presidencia, y es verdad que me refrendó la Junta Directiva, que como saben, como me votó el 94% de la Junta y representa el 80%, supone el apoyo del 76%, pero por si a alguien le quedara alguna duda, yo creo que es bueno el que al presidente de turno le refrende la Asamblea General. Respecto a la segunda pregunta, si me voy a presentar o no, yo suelo ser del equipo de fútbol de mi cliente siempre, pero me gusta mucho Cholo Simeone por su actitud personal ante la vida, ¿no? No digo que sea atlético, digo que me gusta mucho, yo digo que soy del equipo de mi cliente. Y Cholo Simeone tiene una frase que es el equivalente de Puyol de hoy no toca, que es el partido a partido. Por tanto, les diría que partido a partido, mañana me toca hablar de estatutos, en septiembre me tocará hablar de Congreso, y en noviembre o diciembre nos tocará ver quién se presenta y quién no se presenta. Por tanto, en noviembre lo comentamos. Pongamos que sí, de momento, ¿no? Provisionalmente sí. O no, como diría Rajoy. Carmelo Fuentes le pregunta, ¿la financiación de CEIN pasa por la ayuda económica de la Cámara de Comercio? ¿No hay demasiado solapamiento, incluso competencia entre las organizaciones que dicen representar a los empresarios? Bueno, la Cámara de Comercio y la CEIN son dos instituciones que no son
no se parecen en nada. Es verdad que representamos a empresarios, la Cámara de Comercio ofrece una serie de servicios, la CEIM es un lobby, yo incluso creo además que es bueno que haya dos presidentes distintos y lo que sí tenemos es una relación excelente. Le pongo un ejemplo, por ejemplo, la Cámara tiene un sistema de certificación que si no lo han probado les recomiendo que lo haga. En un triángulo Aval Madrid, certificación Cámara y CEIM podemos certificar las empresas madrileñas, ese es un ejemplo. Tenemos muchos acuerdos de colaboración Cámara-CEIM y en base a esos acuerdos recibimos una serie de contraprestaciones unos y otros. No recibimos subvenciones a fondo perdido por parte de la Cámara y creo que son dos instituciones distintas que hay que cuidar y potenciar. La Cámara está tutelada por la Comunidad de Madrid, la CEIM no. Por tanto, la Cámara de Comercio tiene, y después de la ley de cámaras además más, tiene una labor que hacer y nosotros otra, y lo que tenemos que hacer es remar en la misma dirección. Y una vez más, luchar por lo que le interesa al empresario de mi polígono, que es lo importante. José María Triper, de El Economista, dice: la COE, en su análisis de los presupuestos de 2016, habla del fin de la política de austeridad presupuestaria. ¿Cómo valora, desde el punto de vista empresarial, el giro social del Gobierno en este periodo preelectoral? Hombre, yo creo que la riqueza, si se genera, hay que compartirla. Hay gente que piensa que lo que hay que hacer es distribuir la pobreza. Yo creo que hay que generar riqueza y compartirla. A mí me parece que si se puede hacer y los presupuestos lo contemplan, bienvenido sea, ¿eh? Yo soy de los que creo que en el siglo XXI, el otro día comentaba aquí el alcalde, y tiene razón, que haya niños en una pobreza extrema y donde con problemas de malnutrición, que serán más o menos, que yo no me meto y que probablemente haya cifras que estén... Pero yo creo que compartir, o sea, si hay y se genera riqueza, la tenemos que compartir entre todos. Y es el Gobierno, en este caso nacional, o del Estado, España, y el Gobierno autonómico, los ayuntamientos, cada uno en función de sus presupuestos les corresponde distribuirlos. Yo creo que si se puede, bienvenido sea. Lo que hay que hacer es no gastar más de lo que se ingresa, porque entonces... Dense cuenta que la economía española necesita 300.000 millones de euros al año para refinanciarse y los tenemos que buscar fuera. Por tanto, alegrías las justas porque lo podemos pagar, ¿eh? Se ha visto en otros países, además. Fernando Salgado le pregunta cuál es la posición previa de CEIM, las líneas rojas para el nuevo plan de empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid, del que ya han hablado con doña Cristina Cifuentes, la presidenta. Están muy alejados de los sindicatos. ¿Qué esperan del Gobierno regional? Bueno, no estamos alejados porque en los desayunos aquí nos sentamos siempre juntos, ¿no? Bueno, tuvimos una previa reunión, yo creo que no estamos nada alejados porque perseguimos el fin común, que es generar empleo y generar riqueza. Una empresa en su ADN no está a generar empleo. Eso, yo las KPIs que analizo por la mañana en mi empresa, en los ratios de calidad, no digo cuántos puestos de trabajo he creado. En las empresas la creación de empleo es una consecuencia del trabajo bien hecho, ¿no? Desde el punto de vista asociativo sí debemos fomentarlo. Y desde luego yo no creo que estemos nada lejos porque tanto la presidenta de la comunidad, la consejera, como los sindicatos, como nosotros, nuestro objetivo es que cuanto más empleo se crea, más empleo indefinido, más empleo de calidad, mejor. Por tanto, yo creo que en ese sentido estamos perfectamente alineados. Enrique Sánchez le pregunta si se pueden bajar los costes de la seguridad social de las empresas para crear más empleo y así compensar el menor ingreso para el Estado. Yo creo que la seguridad social se puede bajar. Creo que, como digo, se puede ampliar el periodo de maternidad y negociar otras cosas. Y creo que aunque es verdad que los números de la seguridad social son preocupantes, creo que se puede dejar de asumir con cargo a la seguridad social determinadas cosas y se pueden asumir con cargo los presupuestos generales del Estado. La respuesta es sí, creo que se puede. ¿Tienen ustedes un nuevo planteamiento sobre horarios comerciales y de apertura en festivos, pensando fundamentalmente en el pequeño y mediano comercio? Pues mire, yo el otro día tuve una reunión muy interesante con Luis Pacheco, el presidente de COCEM. Tenemos una comisión de turismo de comercio que preside Ignacio Lamata. Bueno, él me dice que no hable de pequeño turismo, sino de turismo especializado, por tanto rectifico, de turismo especializado. Yo creo que ese es un debate que lleva mucho tiempo. Hombre, a mí me gusta siempre colocarme en la posición del cliente o del consumidor. El consumidor prefiere que esté el más tiempo posible abierto, pero creo que es un tema que tenemos que analizar y que tenemos que negociar. Y creo que en ese sentido hay una labor importante que hacer. Hay un comercio que no cierra nunca, que está abierto 365 días al año, 24 horas al día, que por cierto cada día vende más, que es el comercio electrónico, ¿no? Bueno, yo creo que es un debate que vamos a tener a partir de septiembre. Hay, entre comillas, grandes superficies que no abren los fines de semana, el domingo, las fiestas, hay otras que sí. Es un debate que reconozco que está abierto y que desde luego no tenemos una posición porque la posición será la común en todas. Las patronales tenemos que trabajar en lo que nos une y respetar lo que nos separa a los sectores, que a veces hay intereses contrapuestos, ¿no? Más preguntas.
Ustedes reclaman una rebaja de 3 puntos del IVA turístico y una marca única de promoción turística de Madrid. ¿Quiere precisar usted estas propuestas? ¿Cómo incentivar aún más el turismo de compras en Madrid, en el que Barcelona tiene una mejor posición? Pues mire, yo creo que esto es como cuando uno va a parques temáticos, ¿no? Cuando se baja, huele a tal parque, ve los personajes, vive el ambiente. Bueno, pues esto debe ser lo mismo. Cuando un turista llega a Madrid, sea nacional o internacional, a través del medio de comunicación tiene que tener un buen servicio, el taxi o el autobús que le recoja o que le lleve, tiene que tener una información previa. Lo he comentado antes, hay que potenciar el turismo cultural. Somos una plataforma de teatro, nos acompaña y es vicepresidente mío Enrique Cornejo, que sabe muchísimo de esto. Hay que buscar fórmulas para que el turismo, que es un motor importantísimo y que no engloba solamente lo que es solo turismo, es comercio, es hostelería, es restauración, sea uno de los motores de la comunidad. Yo creo que tenemos una ciudad y una comunidad espectacular para visitar, que tiene, como digo, posible turismo de tienda, que tiene posible turismo de visita histórica, turismo cultural, y lo que hay que hacer es ir a los caladeros de turistas donde tienen más capacidad de gastar, Rusia, China, y potenciar que vengan aquí, facilitar visados, insisto, cosas tan simples. Yo el otro día fui a una feria en Múnich, porque yo sí suelo moverme con mi empresa. Estábamos 2 empresas españolas en la Feria de Transporte y Logística, todos los carteles estaban, o la mayoría estaban en alemán. Hombre, si es una feria internacional, no es una crítica, pero pónganse carteles en inglés, que es importante, ¿no? En otras zonas de Alemania lo hacen y es así, pero zonas muy turísticas como Londres, París, China, por ejemplo, tienen la cartelería puesta toda en inglés. Facilitemos todo ese tipo de cosas que creo que es importante. Apoyar el turismo es apoyar el desarrollo no solo de las empresas turísticas, sino de toda la comunidad. Ana Mujeldón, de FEDEPE, dice: en FEDEPE observamos una fuerte voluntad de emprender en estos años de crisis, una voluntad de las mujeres que comparten un mismo perfil, gran formación, experiencia, altas capacitaciones. ¿Observan ustedes desde CEIN este mismo fenómeno? ¿Existen mecanismos de apoyo para este nuevo potencial dentro del tejido empresarial de Madrid que puede ser motor económico? Y Arturo de las Heras dice: ¿qué medidas propondría para que fuera más fácil emprender en España? Ya se refirió usted a este tema en su discurso. Pues mire, los datos que manejamos es que sí, cada vez hay más apoyo a emprender y cada vez hay más iniciativa emprendedora. Es verdad que si usted le pregunta a un niño chino de 15 años, un niño americano qué quiere ser de mayor, le dice que empresario. A mí me gusta más empresario que emprendedor, porque todos los empresarios somos emprendedores, no todos los emprendedores son empresarios, ¿no? Es decir, hoy está aquí el campeón del mundo de patinaje, la campeona del mundo de bádminton, ex campeón del mundo de waterpolo, ex campeón del mundo de gimnasia rítmica, son emprendedores también, han sabido tomar decisiones. El otro día, comiendo con el campeón del mundo de patinaje actual, me contaba cómo a lo largo de su vida ha tenido que emprender, moverse. Por tanto, emprendedores somos todos, empresarios no. Yo creo que apoyar, o sea, las estadísticas dicen que sí. De todas formas, con esto de las estadísticas yo suelo decir que hay que fiarse lo justito, ¿no? Ya saben que si ustedes ponen la cabeza en un microondas y los pies en el congelador, la temperatura media es ideal, ¿no? Y sin embargo no lo están pasando demasiado bien, ¿no? Pues esto pasa mucho con las estadísticas. Sin embargo, cuando yo pregunto, es verdad que cada vez más ayudas y cada vez hay más mentalidad emprendedora. Les decía, niño chino, niño americano quieren ser emprendedores, empresarios, niño alemán probablemente trabajar en una multinacional, niño español no lo tiene muy claro. Yo, unas ilusiones que tengo como presidente de CEIM es crear un campus, no hemos llegado este año, un campus para que niños entre 10 y 16 años, la edad de mis hijos, puedan aprender a emprender. En vez de hacer un curso para dar patadas a un balón, que está muy bien, o jugar al baloncesto, hacer otras cosas, puedan aprender a emprender y a lo mejor llevar a 500.000 niños a cursos de verano donde, no digo que les analicemos una cuenta de resultados, un balance, pero donde les enseñen a cumplir la importancia de un contrato, a comprometerse con lo que uno promete, lo que es un pequeño negocio, a jugar emprendiendo. Y creo que esa es una buena fórmula. Por tanto, creo que había que introducir desde la enseñanza primaria el concepto de emprender, que creo que es fundamental, porque emprender no suele estar detrás un empresario, no hay ningún niño. Es la famosa pregunta de si el empresario nace o se hace. Yo no he visto ningún bebé que ponga aquí empresario. He visto mucha gente que a lo mejor le echan de su trabajo o se cansa de la política o se cansa del mundo de trabajar por cuenta ajena y decide montar una empresa y es un empresario del éxito. Por ejemplo, el señor de Swatch trabajaba en un fondo de inversión, cogió la empresa prácticamente pequeñísima y convirtió aquello en un monstruo, ¿no? Cualquier momento es bueno para emprender y cualquier ayuda para los emprendedores es buena. Por tanto, sí hay ayudas, pero nunca serán suficientes. Cierra el acto el doctor Luis Ortiz, en nombre de las empresas que hacen posible este Fórum Europa.
Bien, buenos días. En nombre de British Telecom, de Red Eléctrica y de Asisa, a la que represento, quiero agradecer la presencia de Antonio Catalá y Juan Pablo Lázaro, que, como habrán visto, es un auténtico cañón verbal y, a pesar de no ser empresario, pues yo le he entendido prácticamente todo lo que ha dicho. Esto es muy sencillo y es porque tiene ideas claras. Yo creo que transmite claves para poder entender la situación socioeconómica actual. Hay una cosa muy curiosa y es que ustedes hablan de las bondades de esta reforma laboral y yo estoy de acuerdo con ella, y a ver si le convencen al partido de la oposición para que no la retire según llega el gobierno. O sea que es muy sorprendente que nuestros políticos tengan formas de ver tan dispares, ¿no? La economía y la medicina tienen una cosa en común que usted le ha apuntado y que a veces se nos olvida. Y es muy importante. La economía ha dicho que se basa en la confianza, ¿no? La confianza es muy importante. Pues mire, en la medicina la confianza es clave. Si no hay confianza del paciente con el médico, pues la práctica profesional de la medicina es imposible. Por lo tanto, tenemos eso en común ambas profesiones, y es la confianza entre unos y otros para poderla desarrollar de forma adecuada. Bien, pues muchas gracias a todos por su presencia aquí y muchas gracias. Buenos días.